segunda unidad con los que son antirreumáticos y antibotónicos. ¿Ya? Es una clase más chiquita. La idea es que va a haber un poco de paciencia. Esta clase es chiquita realmente, los antianémicos, los factores hematopoyéticos, los de crecimiento hematopoyético. Vamos a recordar la parte de fisiología, creo que era fisiología 1, ¿no? Donde hablábamos de sangre y habíamos hablado de lo que eran las anemias. ¿Qué es la anemia? Es el nivel de hemoglobina menor al necesario de cualquier persona. Y tenemos distintos tipos de anemia, ¿no? Distintos tipos de anemia. Las más comunes son las anemias premedulares o carenciales. Esto que está ahorita de moda, ¿no? La política nacional, ¿sí? Es evitar las anemias en los niños, ¿no? Entonces hay detección de anemia en todos los colegios, en todos lados, ¿sí? Nuestros parámetros van variando de acuerdo a nuestra edad. Para los adultos, para su edad de ustedes, las mujeres no deberían bajar de 11 de hemoglobina y los hombres no deberían bajar de 13 de hemoglobina. Menos de eso se puede considerar ya una anemia, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las más comunes de las anemias carenciales? Lo más común que tenemos nosotros en el Perú. En general, tenemos las anemias sideroblásticas, es decir, por deficiencia de fierro, déficit de fierro, y las anemias megaloblásticas o por déficit de vitamina B12 o ácido fólico, que van unidos. También tenemos anemias medulares o aplásticas, ¿no? Estas pueden ser congénitas, enfermedades raras, ¿no? Linfomas, leucemias, etc., o adquiridas. Se han hecho muy comunes por la radiación, ¿no? Por los pacientes con cáncer que son sometidos a radiación, también afectan la médula ósea, y esta médula ósea es la que produce finalmente los glóbulos rojos. Y tenemos anemias posmedulares que no las vamos a tratar porque son generalmente enfermedades raras, ¿no? Son todas las que producen hemocateresis, ¿no? Pueden ser la ceferocitosis, drepanotosis, etc., todas las alteraciones de los glóbulos rojos, ¿sí? Entonces tenemos tres tipos de alteraciones de anemias, ¿no? La primera, la más común, las carenciales, ¿no? O premedulares, es decir, porque no nos alimentamos bien o no lo absorbemos bien, el fierro y las vitaminas, ¿sí? Las anemias medulares o aplásticas, ¿no? Les vuelvo a reiterar, pueden ser por alteraciones patológicas, generalmente las leucemias, los linfomas que atacan la médula ósea, o pueden ser por radiación, ¿no? Que hace que la médula se vea suprimida. O hemos visto un montón de medicamentos antes, ¿no? Que producen anemias también aplásticas, ¿sí? Que finalmente se califican como adquiridas. Y las postmedulares son todas aquellas las que hacen hemólisis, hemocateresis, ¿no? De nuestros glóbulos rojos. Entonces, tenemos que ver que para que haya el crecimiento de los glóbulos rojos, para que se produzcan bien, tenemos tres factores. Los factores minerales, ¿no? Factores minerales, que tienen que ser el fierro principalmente, el zinc y el cobalto, ¿no? Pero principalmente, y todo gira en torno al hierro. El hierro, porque el hierro se tiene que pegar en la hemoglobina, y la hemoglobina para formar un grupo E, ¿no? Y transportar oxígeno. Las vitaminas, principalmente la B12 y el ácido fólico, ¿sí? Y finalmente los factores de crecimiento. Nosotros no podemos producir glóbulos rojos si es que no tenemos eritropoyetina o los factores de crecimiento medulares, ¿no es cierto? El de las stem cells, las células madre. Nos vamos a ver primero la anemia ferropénica. El fierro, al no ser ingerido, no se puede producir, no hay eritropoyesis medular. ¿Por qué? Porque no se va a pegar al grupo M, ¿no es cierto? Y si no hay grupo M, no va a haber hemoglobina, ¿sí? No va a haber hemoglobina, entonces los glóbulos rojos no comienzan a producirse. Es necesario tener hierro en nuestro organismo, necesario. Entonces, todo lo que hace el hierro, ¿no es cierto? El transporte del oxígeno, pero no solamente hay hierro a nivel de hemoglobina, sino también a nivel de mitocondrias, a nivel de los músculos, ¿no? Para formar la mioglobina. Entonces el hierro es básico en nuestra alimentación. ¿Y dónde comemos hierro? ¿Y por qué la gente más pobre a veces no tiene anemia a pesar de que no coman mucha carne?
Ya menestras tienen hierro, algo ya. Pero no, hay gente que no tiene ni para ver, solo toma sopita todos los días. Las ollas tienen que ser de hierro, ¿no? Las ollas cuando se cocen con el calor también van tomando ese mineral, también hierro, ¿ya? También hierro, también se toma ese mineral. O pensaban que las ollas eran inmunes al calor, ¿no? También se queman las ollas, ¿ya? Entonces ustedes tienen varias fuentes de hierro, ¿sí? Entonces tenemos que ver que hay dos factores para las anemias, dos factores, que ya los habíamos visto en fisiología, solo estamos repitiendo nada más para que tengan un panorama. Primero, pérdida de hierro, y segundo, que aumenten los requerimientos de hierro. ¿Cuándo perdemos hierro? En las hemorragias. Entonces, las mujeres tienen más posibilidad de tener menos hierro en el organismo que los varones, por el ciclo menstrual, ¿no? Entonces es una pérdida constante de hierro. Por eso su nivel de hemoglobina en las mujeres es el mínimo 11 y en los varones es 3. ¿Sí? ¿Cuándo aumentamos nuestros requerimientos de hierro? Cuando no podemos absorberlo bien, cuando necesitamos formar más hemoglobina. Tenemos también anemias cuando hay déficit de hierro, es decir, no ingerimos la cantidad adecuada de hierro, y dos, hierro, ¿sí? Y dos, está alterada la absorción de hierro. ¿Ya? Se altera la absorción de hierro. Tenemos personas con enfermedades raras que tienen alteraciones en la apotransferrina, en la apocarbitina, ¿no? En la transferrina, que son rarísimos, pero las tenemos. De todo en esta línea, señor. Se van a encontrar lo más raro del mundo. Entonces, el hierro ya lo conocemos, tiene que absorberse, pasa el plasma, permanece en el depósito, ¿sí? Y nosotros también le eliminamos el exceso por descamación de nuestras células entéricas, ¿no? Es decir, en las heces también van a encontrar hierro. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para absorber hierro? Necesitamos que haya transportadores, ¿no es cierto? Necesitamos que cuando pase el hierro por el intestino, necesitamos la transferrina, que se vuelva apotransferrina, y para ingresar a los glóbulos rojos, ¿no? Necesitamos también los transportadores, ¿sí? Que ingresan a la hemoglobina e ingresan a las otras enzimas que se requieren, ¿sí? Y cuando tenemos un exceso de hierro, este hierro se deposita en el hígado generalmente en forma de hemosiderina, ¿sí? De hemosiderina en el hígado. Entonces, todo esto hace que tengamos entonces ya nosotros un panorama de dónde y por qué se pierde el hierro, ¿sí? ¿Dónde y por qué se pierde el hierro? Podemos perderlo desde la ingesta, desde la absorción o una pérdida excesiva de hierro, ¿no? Generalmente, cuando no lo absorbemos, se pierde por las heces o por hemorragias, ¿no? Hemorragias perdemos hierro. Y cuando perdemos el hierro, también baja la hemoglobina, porque no se va a formar el grupo M, ¿sí? Entonces, un parámetro de la pérdida de hierro es la falta de hemoglobina, ¿no? Ese es nuestro principal parámetro, la disminución de los valores de hemoglobina. Y otro parámetro es que el glóbulo rojo disminuye, sus 7 micras comienzan a disminuir de tamaño, ¿sí? Comienza a disminuir de tamaño. ¿Por qué? Porque su metabolismo se va haciendo más lento, o sea, va teniendo más divisiones hasta tratar de conseguir el hierro que necesita. Entonces se va haciendo más chiquito y más chiquito el glóbulo rojo. Entonces las anemias ferropénicas se llaman anemias microcíticas e hipocrómicas, ¿ya? Eso es parte de fisiopatología, seguro lo van a estudiar en fisiopatología. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando no tenemos hierro? Cuando nuestra hemoglobina baja y nos damos cuenta que es déficit de hierro, le damos hierro, ¿no? Así de sencillo, le tenemos que dar hierro. Entonces, ¿qué le dice a tu paciente? Que tome hierro. ¿Qué le damos a los niños ahorita en los colegios? ¿Qué es la política nacional? Le están dando jarabes, le están dando pastillas, ¿no? Orales de hierro, y en forma más severas podemos darle en forma parenteral de hierro, ¿ya? En forma más severa. ¿Se absorbe bien el hierro? Sí, se tiene que absorber. El principal hierro que le damos es el sulfato ferroso, ¿sí? El sulfato ferroso.
Se absorbe muy bien, sí, se absorbe bien, se une a las proteínas plasmáticas, forma hemoglobina rápidamente, ¿sí? Y necesita, más bien para llegar a su nivel óptimo, unos 3 meses de tratamiento. ¿Ya? No es que le des un día y ya. ¿Cuál es la desventaja de este sulfato ferroso? Que produce demasiado estreñimiento, produce demasiada gastritis porque irrita la mucosa gástrica. ¿Ya? Entonces los pacientes generalmente lo abandonan el tratamiento. En esta cruzada nacional que estamos contra la anemia, se está dando a todos los chicos sulfato ferroso. Todavía no estamos viendo efectos colaterales en niños. Se está dando sulfato ferroso a todas las gestantes. ¿Qué vemos en las gestantes? Que lo abandonan. ¿Por qué? Por la gastritis y por el estrés. ¿Ya? Es muy severo. Entonces, ese es el efecto colateral, digamos, colateral del darle sulfato ferroso al paciente. ¿Cuál es su función del sulfato ferroso? Si tú absorbes buena cantidad de hierro, vas a producir más hemoglobina y va a subir tu nivel, ¿no? Pero dale un tiempo, ¿por cuánto tiempo vienen los glóbulos rojos? 120 días, dale ese tiempo para que se produzcan nuevos glóbulos rojos. ¿Ya? O sea, no es que mañana ya vas a estar mejor, ¿sí? Es un tratamiento. Y el hierro de Dextran es el hierro parenteral. Queremos resultados más rápidos, queremos resultados, ¿no? Que el paciente no tenga esos efectos colaterales, ni que tenga que esperar tanto tiempo para que suba su hemoglobina. ¿Cuál es este hierro de Dextran? Puede darse por vía intramuscular o por vía intravenosa. En muchos lugares del mundo ya lo tenemos, nosotros sí lo tenemos todavía en Perú. ¿Qué es lo que hacemos? Le ponemos una vía al paciente y tenemos que pasarlo lentamente porque es sumamente doloroso, ¿ya? Si es intramuscular se absorbe excelente por el músculo, se absorbe muy bien, pero es más doloroso. Entonces, por eso preferimos ponerlo por vía endovenosa, ¿ya? Endovenosa. Sus resultados son más rápidos. ¿Cuáles son sus desventajas? Que nos hacen mucha reacción de hipersensibilidad, es decir, dificultad respiratoria, pueden hacer shock anafiláctico, ¿no? Y el dolor. Puede haber fiebre, se han presentado adenomegalias por inflamación de los endocárdios, ¿sí? Artralgias, etc. Si se trata en cambio de un déficit de vitamina B12, ¿dónde vitamina B12? Ya, hierro hemos quedado en la carne, en las menestras, ¿no? En todos los fierros, las ollas, en todo pueden encontrar fierro. Ya, y vitamina B12, ¿dónde encuentran? La anemia megaloblástica es una anemia en la cual el ácido fólico y la B12 tienen que ver con la conformación del ADN, ¿se acuerdan? Que producía el ADN, los glóbulos rojos. Entonces, como no hay anemia, como no hay ni B12 ni ácido fólico, este ADN no se va a dividir y entonces se va quedando grande el glóbulo rojo. Entonces, a diferencia de la ferropénica, que es microcítica, esta anemia por déficit de vitamina B12 o ácido fólico se queda grande, es megaloblástica. Entonces, un patólogo rápidamente se da cuenta si es megaloblástica o es microcítica. ¿Ya? Esa es la diferencia entre las dos. Ahora, como esto es necesario para la síntesis del ADN del glóbulo rojo, y como ustedes saben, el glóbulo rojo hasta cierta etapa tiene núcleo, va creciendo, entonces sigue creciendo el glóbulo rojo, se queda grande, ¿no? Y al quedarse grande y no subdividirse, nos forma este tipo de glóbulo rojo que no puede transportar bien el oxígeno, ¿ya? Entonces la hemoglobina tampoco se forma y hay anemia. Entonces se llama anemia megaloblástica. Esta anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12. ¿Cómo se absorbe la vitamina B12? Ahí sí ustedes tienen que acordarse. Por el factor intrínseco. ¿Dónde se absorbe? Por el factor intrínseco. En el duodeno y el yúgolo, ¿cierto? Ya está. Y la mayor parte en el hígado. ¿Y dónde se produce el factor intrínseco? ¿En dónde? En el estómago, ¿no es cierto? Entonces, esta es una enfermedad súper recontra moderna, ¿ya? O sea, ha existido siempre, pero ahora es hecho más moderna. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que estamos nuevamente regresando a lo que antes teníamos y ya nos habíamos olvidado? Porque nosotros tenemos buena cantidad de vitamina B12 en el organismo, un depósito grande de cantidad de vitamina B12. Es difícil hacer una anemia megaloblástica, pero
lo más común es que perdamos el factor intrínseco y ya no podamos absorber vitamina B12. ¿Ya? Eso es lo más común. Entonces, ¿cómo perdemos el factor intrínseco? Una gastritis en el estómago. ¿Qué más? Lo más moderno, ¿la que está de moda para los obesos? El bypass, la resección, les cortan ese pedazo del estómago. Entonces, el cirujano bariátrico tiene que saber qué parte cortar. Le corta y nos olvidamos del factor intrínseco. Y al olvidar del factor intrínseco, entonces no hay factor que nos permita absorber la vitamina B12. ¿Ya? Entonces, esta es una anemia de largo plazo, porque tenemos depósitos, buena cantidad de depósitos de vitamina B12. ¿Ya? ¿Pero dónde conseguimos vitamina B12? Hojas verdes, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Igual que el hierro, ¿dónde? En el hígado, en el hígado hay gran cantidad de vitamina B12, en la carne, ¿no? Entonces es difícil que nosotros tengamos déficit, es difícil. Estas dos anemias que hemos visto, como ven, son por carencia, es decir, no comemos adecuadamente, no ingerimos hierro ni ingerimos vitamina B12. Ahora, ¿qué es lo que hacen para evitar este déficit en el estado? Aparte de darle pastillas de vitamina B12, le dan pastillas de ácido fólico y B12. Aparte de darle pastillas de hierro a las gestantes, le dan pastillas de B12 y ácido fólico. ¿Por qué? Porque pueden haber espinas bífidas por este déficit, ya en los niños. Entonces les dan. ¿Qué es lo que ahora se ha visto? Ya, una revista de ayer, no más salió esto, ayer. La vitamina B12, sí es cierto, nos ayuda a todo esto, pero si ustedes se ponen a tomar, por ejemplo, vitamina B12, así por darles, ¿no? O sea, un multivitamínico, sus papás no toman una vitamina y se comienzan a autorrecetar vitaminas. Ya se ha visto que las vitaminas no sirven para nada. Es más, se ha visto que las pacientes que toman vitaminas mueren más de infarto que las que no toman. O sea que es un cuentazo. Es un cuentazo. Y eso ya ha salido ya en un estudio grande. Ya, pero ahora ha salido más reciente, la vitamina B12. Si tú te recetas vitamina B12 solo por recetarte, no va a servir de nada, porque lo que tú necesitas es solo tu requerimiento, ¿no es cierto? El resto lo vas a eliminar. Pero si comienza a tener un exceso de ingesta de vitamina B12, es decir, un suplemento en grandes cantidades como lo que te dan en las pastillas, entonces esto se ha visto que ha comenzado a degenerar la matriz ósea. No sabe la causa, ya ha comenzado a aparecer fracturas de cadena. ¿Ya? O sea que jóvenes se recetan cuando se necesita. ¿Ya? O sea, ustedes no son chamanes, no van a salir a recetar, tómate tu vitamina B12, no sirve, ya no sirve, las vitaminas no sirven. Con los años me va a decir, sí, el doctor Sánchez nos dijo la otra vez. ¿Ya? Entonces, no sirven, no sirven las vitaminas suplementadas, menos la B12, ¿ya? Menos, ¿ya? Entonces, es insulso eso. Entonces, ¿qué es lo que hago entonces? ¿Qué produce? ¿Por qué se produce? Por alteraciones gástricas, ¿no? Cualquier alteración gástrica, los bypass gástricos actuales nos llevan a anemias perniciosas, ¿sí? Enfermedades del intestino delgado, malas absorciones nos llevan a anemias megaloblásticas. Las insuficiencias pancreáticas que alteran la digestión también nos llevan a alteraciones pancreáticas, a alteraciones en la absorción, ¿sí? Entonces, tanto los folatos como la vitamina B12 tienen una gran absorción, se fijan las proteínas y se eliminan también por la bilis, por la orina y por las heces, ¿sí? ¿Qué les damos? Les damos en tabletitas, tienen muy buena absorción oral, muy buena absorción oral, pero como les digo, hay que diagnosticar bien la patología. Bueno, y las gestantes sí está justificado, ¿no? Porque hay un hipermetabolismo, ¿ya? Entonces las gestantes sí se les da suplemento. El resto, solo si es que hay déficit. Pero este es, como les digo, es una enfermedad rara, bien rara, que hay anemia megaloblástica, porque tiene que faltar el factor intrínseco primero, y dos, debemos agotar nuestras reservas, y nuestras reservas son gigantescas. Todos consumimos verduras, ¿no es cierto?, en alta o baja medida. Ya. Otro punto, cuando trate a un paciente con este tipo de anemia. Las verduras. Las verduras cocidas pierden el ácido fólico. ¿Ya? O sea, se coagulan y no sirven. ¿Sí? Las verduras cocidas. Algunas les vamos a hacer por las verduras, ¿no es cierto? Ya no sirven.
¿Ya? No sirve. Para el ácido fólico, estoy hablando para el ácido fólico. La vitamina B12 no hay problema. ¿Sí? Entonces, esto nos produce la anemia milagrosa. Entonces, ¿qué le damos? Le damos cianocobalamina, le damos 1000 unidades cada semana, ¿sí? Por vía oral. Entonces, no hay ningún problema. Segundo tipo de anemias. Estas son las anemias carenciales. Ahora vamos a ir a las anemias medulares. Tenemos dos tipos básicamente, las congénitas y las adquiridas. Congénitas, como les digo, son anemias aplásicas. ¿Qué es lo que es una anemia plástica? Que dejo de producir factores de crecimiento para que crezca el glóbulo rojo en la médula ósea, ¿no? Y se pueda, y salga hacia la circulación sanguínea, transportar oxígeno, que es lo principal. Entonces, estas anemias aplásticas más bien no se tratan en forma ambulatoria, ¿no? Es muy difícil, porque para tratarlas los insumos son caros. Tenemos que ayudar a producir más glóbulos rojos. ¿Cuál es el principal factor para que se produzcan glóbulos rojos? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Jóvenes, ¿se acuerdan o no se acuerdan? La eritropoyetina. Pues la eritropoyetina, ¿dónde se produce eritropoyetina? En el riñón y más en el riñón. Entonces se produce y eso es lo que nos insta a producir glóbulos rojos. Entonces, ¿qué le damos a estos pacientes con anemia plástica? Eritropoyetina. Es lo principal, eritropoyetina. ¿Sí? Pero también tenemos que darnos cuenta que no solamente la eritropoyetina produce eso. Tenemos que ir hasta la médula, hasta las células madres, ¿no es cierto? Hasta las células diferenciales, hasta producir colonias determinadas. Hasta ese punto hemos llegado. Tenemos factores de crecimiento de granulocitos, factores de crecimiento de macrófagos, las interleucinas que nos ayudan también para jalar los factores de crecimiento, ¿sí? Entonces, hasta ese nivel hemos llegado. Comenzamos con eritropoyetina. Por ejemplo, todo paciente insuficiente renal pasa por su tratamiento con eritropoyetina, ¿no es cierto? Todo insuficiente renal. Y los pacientes que han sido sometidos a veces a radiación o que tienen una patología de deprivación en la médula ósea, les ponemos factores de crecimiento. Depende de la colonia que necesiten. Sí, depende de la colonia. ¿Todo eso existe acá? Existe. Todo ese tratamiento es vía endovenosa y hospitalizar al paciente. ¿Ya? Entonces tenemos un montón de estos factores, ¿no? De crecimiento. Bueno, y también tenemos serie de plaquetas que vamos a ver ahora, es las trombopoyetinas, ¿no?